El gobierno nacional decidió achacar a los organizadores de la marcha, esto es básicamente los rectores, porque de ahí partió la iniciativa, de corrupción. Queríamos aclarar por si a usted le interesa realmente. Yo creo que meterse en estas cosas para el periodismo no es lo mejor porque son cosas aburridas. No va a tardar más de 5 minutos, pero le queríamos decir que el último macaneo del gobierno contra la movilización del martes es que los rectores no quieren que el gobierno los audite, porque los acusa indirectamente de hacer negocios con el presupuesto de las universidades. Esta afirmación es falsa por varias razones, al menos tres. En primer lugar, porque los gastos de la universidad fueron revisados por la Auditoría General de la Nación, quien ayer informó que estaban los informes. En segundo lugar, solo la Auditoría General de la Nación puede auditar por ley y a pedido del Parlamento, porque el Poder Ejecutivo no puede auditarse a sí mismo. ¿Se entiende esta primera parte? La AGN depende del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento vota un presupuesto, el Ejecutivo lo tiene que ejecutar, por eso se llama Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo no se puede controlar a sí mismo, tiene que controlar el Parlamento. Y en tercer lugar, porque el presidente de la AGN, de la Auditoría General de las Naciones, siempre es de la oposición. ¿Se entiende esto también? No es del gobierno nacional, ni de los rectores. Elegido entre el cuerpo de auditores habilitados. La Constitución garantiza de esta manera que las auditorías que revisan cómo se ejecutan los gastos estén a cargo de inspectores que propone la oposición. Fue Jesús Rodríguez durante lo de Alberto Fernández, porque era del bloque de Juntos por el Cambio, y ahora va a ser un peronista porque está Milei. El Poder Ejecutivo, por más que amenace, no puede controlar la transparencia de los gastos porque las universidades son autónomas y no puede presionar sobre sus decisiones. Ayer insistió que lo va a hacer, a pesar de que sabe que legalmente no puede. Es solo una consigna propagandística. La Auditoría General de la Nación depende del Poder Legislativo. Pero la mejor manera, o casi la única manera de poder controlar un presupuesto, controlar los gastos, es tener un presupuesto aprobado para saber si se cumplen o no las pautas que decidió el Congreso de la Nación. Y eso pasó en 2023. Allí la oposición macrista le aprobó el presupuesto a Alberto Fernández. El jefe de auditores fue Jesús Rodríguez, radical. El gobierno era peronista. Antes, durante el 2022, no le habían aprobado el presupuesto. Alberto Fernández dijo, nos dejaron sin presupuesto, pero no nos dejaron sin decisión política. Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo y que los jóvenes sigan accediendo a ellas, indicó. Eso fue en el 2022, cuando la oposición dejó al gobierno sin ley de leyes, como lo habían hecho en 2011 con Cristina Fernández, por primera vez en la historia. Igual Alberto Fernández presentó la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria para la realización de 75 obras en universidades ubicadas en las 24 jurisdicciones del país. ¿Se entiende? O sea, no es que no se, sí se auditó y se auditó cuando había una fuerte inversión, que ahora por supuesto, olvídate, no va a haber nada. En el 2023 el presupuesto se aprobó porque era año electoral y la oposición necesitaba alguna referencia para inventar alguna denuncia de corrupción. Pero vale la pena recordar que una parte no se aprobó, porque Juntos por el Cambio no quiso votar la propuesta de que los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. Esto lo descubrí buscando antecedentes, que en esa sesión Heller propuso que paguen impuesto a las ganancias. El PRO dijo, sí, le votamos el presupuesto, pero esto no. Claro. O sea que no es cierto que la política se hizo la tonta con esta brutalidad de que los jueces y fiscales nacionales ganan sueldo de arriba de 7 millones de pesos y no tributen ganancias. Otra cláusula importante que se aprobó fue facultar a la jefatura de gabinete, mire esto, que pueda reasignar partidas pero para arriba para la universidad, de modo que el gasto total de educación no pueda ser inferior al 1,33% del PBI, para asegurar a la sociedad y a la comunidad educativa de que no iba a haber reducción de fondos. Así se votaba cuando estábamos mal. Este año no hay presupuesto, pero eso se debe a que Javier Milei no le interesa gobernar con presupuesto. Prefiere reasignar partidas a discreción
para realizar un ajuste después de una devaluación y así conseguir que se licúen las deudas del Estado y que el déficit fiscal se equilibre. No lo queremos aburrir como trae la tapa de los diarios de hace 6 meses, cuando el gobierno anterior clamaba porque le nombren a los representantes del gobierno que iba a asumir, porque presentaron el presupuesto en septiembre, que como se debe hacer, para que se apruebe el presupuesto. No, se hicieron los tontos y no lo aprobaron. Entonces, es mejor para un tipo con tendencia a ser dictatorial, es mejor gastar como se le dé la gana. Ayer habló el nuevo titular de la AGN, que es peronista, que se llama Juan Manuel Olmos, quien subrayó que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo y señaló que las órdenes la debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso integrada por diputados y senadores. De modo que la amenaza de Javier Milei y Manuel Adorni es solo una bravuconada sin base constitucional, un intento de desviar la discusión sobre la formidable manifestación que sacudió al país el martes. Un argumento tan ridículo como el de la estrafalaria diputada Lemoine, que atribuyó la presencia de estudiantes en la marcha a la intención de ellos mismos de obtener una mejor nota. La conclusión que queríamos tener con esto, no queremos abusar de la confianza y la gente le escapa a estas cuestiones jurídicas. Pero esa acusación de que se hizo una movilización porque no quieren que los controles, por más que tenga una base aparentemente racional, por eso el comentario terminaba así, no tiene más fundamento que las pavadas de Lemoine, que dice que lo hicieron para tener una mejor nota. Es lo mismo, el otro está más bien disfrazada de cuestiones leguleyas, de la sospecha que siempre se yergue sobre cualquier funcionario si es peronista. Nunca con uno del establishment, con la gente del establishment hay que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y como la justicia es amiga, nunca se demuestra lo contrario. Uh-huh. Con los demás, de arranque, ya nomás se sospecha de corrupción. En resumen, una movilización como, no sé si se va a repetir en la historia argentina, todavía ninguna reacción. Hoy es 25 de abril y por ser 25 de abril es el Día Mundial del Paludismo instituido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea de Salud del 2007. También es el Día de la lucha contra el maltrato infantil, donde sí el mundo ha avanzado mucho, o por lo menos los países occidentales. En el año 215 nació en Babilonia Mani. ¿Usted sabe lo que quiere decir maniqueísmo? Bueno, es el pensamiento que solo admite dos opciones, una buena y una mala. Mani existió, tiene nombre y apellido, se conoce su tumba, existió en el año 215. Era un líder religioso iraní, según él el último de los hombres enviado por Dios, después de Set, Noé, Abraham, Zoroastro, mira, lo metieron a Zoroastro, Platón, Buda y Jesús. Por eso el maniqueísmo, bueno, también los musulmanes plantean esto, se concibe como la fe definitiva que completa e invalida a todas las demás. Yo diría que más que invalidar, las comprende a todas las demás. Siempre apareció algún loco que se quiso poner en el lugar del Mesías. Bueno, acá tenemos uno que también quiere ser Mesías, que cree que es el Mesías económico. Ah, sí. Del mundo. Sí. Un Mani sería. Uh-huh. Entonces estos son buenos y estos son malos. Sí. Chao. Y los que eran buenos, si se les ocurre hacer una crítica, por más que sea pequeña, pasan al bando de los malos. De los malos. Fuera. 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 Sí, es significativo que salvo el funambulesco presidente de la FIA, ningún periodista ayer a la salida de la Fundación Libertad, ningún de los presentes quiso hacer ningún comentario. Ahora, eso sí, cuando Milei nombró al nefasto Banco Central, todos aplaudieron. No hay países sin Banco Central. Bueno.